Bien, muy buenas tardes, queridos amigos que no te la cuenten, una vez más con una pequeña entrevista, esta vez no con uno, sino con dos participantes. Por un lado, Martín, mi hermano, Martín Olivera Rabasi, y Sebastián Sánchez por otro lado. Sebastián y Martín, muy buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andas? ¿Cómo va? Bien, Bien, muy gracias por bien. la invitación. Por favor, faltaba más. Bueno, ambos dos se encuentran en la provincia de San Luis, se dedican a cosas distintas. Martín es médico, ginecólogo obstetra, alguna vez ya estuvo aquí en el canal hablando de otros temas. Y Sebastián es docente, también estudia la carrera de abogacía. Y ambos los quise convocar porque se han dedicado, o se están dedicando en concreto, a algo completamente distinto de lo que son su métier, digamos, ¿no? Sus, sus labores normales. Están entrando en la, o quieren entrar en la esfera pública, ¿no? Yo soy Martín Olivera, médico, ginecólogo obstetra, padre de tres hijas, casado, trabajo mucho acá en San Luis. Bueno, y en realidad estamos viendo este último año y medio, en función de todo lo que está pasando, que la sociedad está perdiendo principios, valores y virtudes. Y bueno, en el pos de recuperar un poquito eso, bueno, empezamos a salir un poco de la zona de confort, como yo digo siempre, y empezar a involucrarnos un poquito más para intentar cambiar un poco la sociedad. Es por eso que nos hemos juntado con Sebastián para generar un movimiento nuevo de personas independientes para intentar justamente lograr este objetivo. Ok, y Sebastián, Soy docente, también soy estudiante de Derecho, soy egresado, estoy por rendir las últimas materias, soy padre de cuatro hijos, estoy casado, y como Martín tenemos la misma inquietud, resolver la cuestión de fondo en la Argentina, que se resuelve desde el ámbito político. ujú, Desde joven tuve la inquietud política, no había ningún espacio que representara moralmente lo que buscaba, los principios que a mí me regían en el orden político. Obviamente no quería participar de nada que moralmente me comprometiera. Primero estaban los principios por sobre las intenciones, así que hasta que apareció Juan José Gómez Centurión y se abrió la posibilidad de empezar a trabajar en política en un lugar, en un espacio nuevo, con gente nueva, con gente que está comprometida con la Argentina del más profundo de su ser. Así que acá realmente me he sentido cómodo y completo en la expectativa política que vengo teniendo de joven. Así que bueno, bien. desde siempre es como yo siempre digo, me he estado preparando por un momento que nunca sabía si iba a llegar. Y bueno, Ajá. aparentemente ya llegué. Ok, y una pregunta que uno se hace, a veces usa mucho esta frase de la zona de confort, ¿no? De hecho, uno está tranquilo. ¿Por qué decidirse a dejar la familia, a meterse en el ruedo, estar, digamos, lo que implica? Porque la vida política, uno sabe que, como dice Aristóteles, que toda persona, todo ser humano es un zoon politikon, dice, ¿no? Dice Aristóteles, es un animal político. No significa que se esté dedicando a la política en un comité, en un partido, en una alianza. No, vivimos en sociedad, somos animales sociales, digamos, ¿no? Pero meterse en la política partidista ya implica una decisión de vencer ciertas barreras. Por ejemplo, ¿por qué un cristiano debería meterse en el ámbito político y no quedarse tranquilo rezando en su casa, yendo a rezar, yendo a la misa o lo que fuera? ¿Por qué salir de esto, de la vida privada y meterse en la cosa pública? Eh, en el orden personal, yo nunca estuve en esa situación de confort. Desde joven, con un grupo de amigos, que gran parte de ellos está hoy trabajando con nosotros en NOS, venimos luchando, por ejemplo, en contra del aborto, defendiendo la familia, involucrándonos en las cuestiones públicas que hacen al bien común de la Argentina. No lo hemos hecho del ámbito partidario, ¿sí? Pero nunca hemos estado quietos. Venimos peleando por el país hace mucho y hoy esa lucha que estábamos dando fuera del orden partidario, pero sí lo damos en la cuestión cultural y en el ámbito social, lo hemos trasladado a este espacio partidario para dar ya el buen combate desde las instituciones que rigen la República, desde el Congreso, desde la municipalidad, desde el Poder Ejecutivo, hasta donde podamos llegar. Y en Ujú. orden de por qué un católico hoy se involucra en política y por qué es un deber religioso buscar instaurar el reinado social de Cristo. ¿Sí? A veces esto la gente no lo entiende bien, parece que uno quiere imponer la fe, pero no es así. Nosotros buscamos el respeto del orden natural y todo lo demás se hará por añadidura.
yo también como padre tengo la obligación de educar a mis hijos en la fe y en el orden moral adecuado, en el orden natural. Y hoy el avance de la cultura reinante, de la ideología de género, del marxismo, esta cultura de la muerte, está amenazando la educación de mis hijos. O sea, como católico, como padre, como argentino, yo me veo en la obligación de tener que salir a luchar para defender ese derecho y esa obligación que tengo de educar a mis hijos, de vivir en paz mi religión, de vivir en libertad, de disfrutar de mi país, de poder trabajar honradamente y que el trabajo dé los frutos que corresponde, que debe dar para poder mantener a mi familia y que mi familia también se pueda proyectar hacia el futuro en base a lo que uno va ganando en su trabajo legítimo. Cosas que están siendo vulneradas absolutamente en nuestro país. Hasta acá desaparecen niños y no se los encuentra. Hay trata de personas, hay narcotráfico, está pasando de todo. Entonces, si no nos involucramos, creo que estamos haciendo un acto de traición. Es grave hoy no involucrarse en política. Otra cosa importante, en realidad, como decía Sebastián, uno tiene hoy en día, uno puede dar una batalla cultural de lo que le toca, ¿no es cierto? Desde, no sé, defender la vida en el caso de un médico, o hablar en un café o demás, pero eso a veces no es suficiente. El hecho de rezar o hacer una marcha pidiendo estar a favor de la vida, y a veces hace falta dar un paso más, y el otro paso más es involucrarse y luchar desde adentro de las instituciones, y por eso a veces esto de involucrarse en la política para poder modificar leyes desde adentro, porque si no nos metemos desde adentro, como aprovechando una frase de San Martín, cuando la patria está en peligro, vale todo menos no defenderla, ¿no es cierto? Y bueno, justamente eso es lo que intentamos hacer con Sebastián, y hacerle entender a la gente y a las personas que, bueno, de a poquito se van contagiando de este entusiasmo de dejar de ser políticamente correcto y de decir las cosas como son, porque por quizás no querer generar pequeños conflictos en discusiones familiares o en reuniones, uno ha dejado avasallar los principios que uno por ahí no quería comentarlos, y creo que la manera de los resultados están a la vista. Por no decir las cosas, hoy estamos como estamos, y es el momento de dar un paso más allá, es decir, involucrarse desde adentro, y en realidad uno ve que la mayoría silenciosa, que justamente es la que no se expresa por miedo, la que no grita o la que no rompe iglesias, pinta iglesias, colegios o demás, es la que en realidad nosotros estamos empezando a motivar para que se anime a decir cosas, y de hecho te lo dicen cuando te pones a hablar. Uy, doctor, usted dice lo que nosotros pensamos, pero no nos animamos. Bueno, eso es justamente lo que intentamos generar en la gente, entusiasmo, que no tenga miedo de expresar sus creencias, porque justamente eso es lo que nos va a llevar a modificar un poco la realidad. Uh-huh. ¿Cuál fue primero, cuáles fueron las objeciones que a ustedes se les plantearon antes de meterse a trabajar en política? ¿Qué se le dieron en la cabeza primeramente? Ahí veo que atrás de todo Sebastián tiene un libro de un gran mártir y profesor argentino que fue Saccheri, Carlos Saccheri, muerto por la subversión, por el terrorismo aquí en Argentina, por la guerrilla comunista, ¿no? Era un hombre que estaba dedicado, probablemente si no lo hubiesen matado, hubiese estado en algún cargo importante más adelante en la historia argentina. Acá hay gente que nos está mirando, seguramente que no es ni siquiera de la provincia de San Luis o ni siquiera de la provincia vecina o de la Argentina, o puede estar escuchando gente que está en España, que está en México, que está en Estados Unidos. Yo quiero simplemente en esto hablar con dos laicos que no se dedican todavía a la política, están recién comenzando, y la pregunta es, bueno, ¿qué les vino a la cabeza cuando dijeron nos tenemos que meter en esto? Nos vamos a ensuciar, la democracia sabemos que es un sistema que está corrupto por varios lados, que la mayoría no puede decir lo que está bien o lo que está mal, lo que es verdad, lo que es mentira. ¿Qué les vino a la cabeza a ustedes como papá de familia, como profesionales, para al principio, cuando se les metió esto de quiero entrar a hacer algo? ¿Cuáles fueron las objeciones que ustedes mismos se pusieron? El tiempo que uno le quita a la familia, fundamentalmente. Uno ya tiene todo su tiempo ocupado, y bueno, justamente eso fue una de las cosas más importantes que uno se plantea, pero a veces cuando uno mira esto, justamente que la patria, la vida, los valores están en peligro, y que uno ve que los hijos ven esto con una total desesperanza, la anomia que se ve en la sociedad hoy en día, bueno, uno intenta educar a los hijos, y no son islas, porque están en una sociedad que tienen que empezar a moverse, y bueno, justamente eso es quizás el tiempo que uno le puede quitar a la familia es lo principal. Yo diría eso. Lo otro, bueno, es como uno puede decir un sacrificio o
uno a veces lo ven como un loco, y dice, bueno, ¿cómo te metes en esto si estás bien en lo que estás haciendo? ¿Para qué te complicás la vida? Bueno, a veces los desafíos, depende de la personalidad de cada uno, hace que uno se motive a tomar la posta, para justamente alguien lo tiene que hacer, como dice por ahí dando vueltas, somos los pastores que venimos a despertar a las ovejas, ¿no es cierto? Bueno, esa sería el pastor del campo que empieza a motivar a las ovejas para que salgan adelante justamente a rebelarse en el buen sentido, para mejorar esto que está realmente muy mal. Sebastián. En mi caso, en el orden personal, también el tiempo de la familia, pero a mí me mueve mucho hacer esto por mi familia. Yo sé que hoy la familia está en riesgo. No sé si han visto la película El Patriota de Mel Gibson, cuando él no quiere salir a la batalla y uno de sus hijos se enrola, y al final él sale por seguir a su hijo. Pero si él no se involucra, pasaba lo que pasó. De hecho, se involucra tarde. La guerra llegó al patio de su casa. Es más, le terminan quemando la casa. O sea, la batalla se libró en su propio terreno de confort. Eso creo que es lo que está pasando hoy. Si no seguimos a librar este combate, el enemigo se va a instalar dentro de nuestras casas. Y siempre viene por nuestros hijos, los que de género, la pérdida de que los padres tenemos de la patria potestad, de poder educar en libertad a nuestros hijos, el tema del lenguaje, que estamos en una situación muy compleja, entonces lo hago por mis hijos. Otro planteo, ha nombrado usted a Carlos Alberto Saqueri, para mí siempre fue un ejemplo, igual que Jordán Bruno Yenta, y muchos dentro del ámbito nuestro católico se nos planteaba de por qué en democracia, si es un sistema corrupto. Yo en esto me iluminó mucho el doctor Héctor Hernández en su obra Pensar y Salvar la Argentina, tanto el primer artículo que sale en Gladius, después con el libro que él escribe, la parte 2, donde él demuestra donde el magisterio de la Iglesia nos manda a participar en política, y que la Iglesia no conduce de forma democrática, sí la forma liberal, ¿sí? Donde parece que toda la verdad está sometida a la opinión y al voto de la mayoría. Y encontré no sé, se llaman los libritos, son 19 páginas de Bruno Yente, es muy chiquito, recién me di vuelta a buscarlo, pero no lo encontré, no lo tengo acá a mano. Se llama Democracia Cristiano-Masónica, entre signo de pregunta, donde él ahí dice que se puede participar como católico en un sistema democrático siempre y cuando se respeten las bases de las cuestiones que no se debaten, como la familia, como la vida, como aquellos principios que son inderogables, ¿sí? Entonces, si nosotros nos plantamos en el ámbito democrático, donde vamos a opinar y vamos a votar sobre las cosas opinables, es sumamente lícito y necesario hacerlo. Sería un pecado de omisión no hoy, lo dice Juan Pablo II, en una encíclicas, en la situación actual más que nunca el católico debe participar, ¿sí? Por los riesgos que estamos corriendo. Entonces eso a mí me ha dejado una tranquilidad también de conciencia, porque tenía un cierto prurito con el tema de la democracia, pero sé que el magisterio nos avala, el sentido común nos avala, y nuestros grandes pensadores lo han hecho, lo han testimoniado. De hecho, Jordán Bruno Yenta, está puesto en el libro de Héctor Hernández, participó en un sistema democrático. El padre Leonardo Castellani fue candidato, entiendo, por Salta. Así que eso a mí personalmente era una de las objeciones más grandes que tenía, y bueno, la he saldado y me he quedado tranquilo, y sé que lo que estoy haciendo es que Dios me está pidiendo en este momento. Sí, aparte una cosa, acá en Argentina por lo menos, que cualquier persona que tenga Netflix lo puede ver. Evidentemente, esto de que los cristianos se estén metiendo más que nada en el ámbito político les está doliendo a los liberprogres de ahora, digamos, ¿no? Hace un par de días, o sea, comenzó a publicarse una serie titulada El Reino, ¿no? El Reino, que es una serie acerca de un pastor evangélico, donde obviamente digamos, tratan de plantear la vida de un protestante con doble vida, con una especie de locura y todo, pero en realidad lo que va al fondo, si uno se da cuenta, el planteo de la serie es que no hay que dejar que estos locos cristianos, sean católicos o protestantes, en este caso da lo mismo, se metan en la cosa pública, porque son un peligro, porque puede pasar lo que sucedió, por ejemplo, en Brasil con el tema de Bolsonaro. O sea, les duele bastante, y creo que ellos son incluso los primeros, a veces, en fogonear para que se dé este leitmotiv de que no, un católico no puede meterse en política, un cura no puede meterse en política, ni siquiera opinar, o sea, está como si fuera vedado, como si fuera un mandamiento de la ley de Dios. Entonces,
¿quién salía ganando con esto? O sea, qui pro quo, se dice en latín. ¿Quién es el que termina venciendo en todo esto? Y los que le dejan los que le dejan el espacio. Sí, es muy fácil. Nadie siembra desde un helicóptero, hay que meterse a veces en el fango. Y a veces cuando uno se mete en el fango, quizás algo se pueda ensuciar. El tema es no claudicar en sus principios, ¿no? ¿Cuál fue la recepción o la respuesta, mejor dicho, de algunos quizás católicos o cristianos en general cuando escuchaban que ustedes querían meterse en política? Les dijeron que sí, que no, los apoyaron, les dijeron no es una locura, te vas a meter en cuestiones corruptas, hacer alianzas con gente que es un desastre. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, en realidad empecé, bueno, cuento yo, Sebastián, porque empecé yo empezando de a poquito, intentando convencer a gente que pensamos que iban a apoyar el espacio, sobre todo desde la parte pro vida. Y la verdad que la respuesta que tuve me sorprendió porque era básicamente, bueno, no, en realidad preferimos seguir rezando. De hecho, hablé acá con un obispo que me dijo justamente eso. Digo, pero no podemos rezar y no hacer nada, le decía yo. No, bueno, pero en realidad ya Dios proveerá y demás. Entonces, bueno, la verdad que yo diría que la mayoría de la gente que nos apoyó es gente que no es tan católica practicante, si tiene principios, pero me sorprendió eso. Bueno, quizás una vez que logramos, porque para armar el partido necesitamos 720 afiliados, que fue muy difícil conseguirlos en una provincia que está, digamos, muy cooptada por la parte pública, planes, empleados públicos y demás. Pero bueno, yo diría que el grueso del apoyo fue de gente independiente con alguna base católica, y quizás ahora que el partido está formado, me parece que, bueno, que ojalá los católicos empiecen a ver que, bueno, no hay que perder el miedo porque ya lo hemos formado. Pero bueno, la respuesta no fue la que yo hubiera esperado. No sé, Sebastián, qué es lo que va a decir él. La, lo mismo, o sea, la respuesta estuvo dividida. Había gente del ámbito católico con muy buena formación, donde yo ya esperaba una respuesta negativa por estas mismas cuestiones que recién manifesté, por el tema de la democracia. Nos plantearon el tema de hacer alianzas, como usted dice, padre, pero nosotros no hemos hecho alianza con nadie y no la vamos a hacer. Creemos que hay que hacer algo nuevo, algo distinto. Hubo mucha gente que, como dice Martín, que no es católico practicante, que nos ha apoyado. O sea, si viene en el orden de la afiliación, el gran número no fue el que esperamos de parte de los católicos o de gente evangélica, pero sí en orden a los candidatos. Ahí cuando llamamos y convocamos y vieron la necesidad, la urgencia, y se vieron llamados ellos también en modo particular para vincularse en la cuestión pública, respondieron. Y estos 43 candidatos que nosotros tenemos hoy son gente que toda la vida lleva una vida coherente con los principios morales, con su fe. Así que en eso estamos tranquilos. Ustedes mencionaron recién el tema de los principios no negociables, digamos, ¿no? Como se dice a veces en la iglesia, por ejemplo, el derecho a la vida. Pero, bueno, últimamente acá en Argentina se ha debatido mucho hasta la sanción del aborto, el tema del providismo sí, providismo no, etcétera. Yo escuché una monja en Estados Unidos una vez decir, creo que el año pasado fue, nosotros no somos pro vida meramente, sino que somos pro vida eterna, o sea, que finalmente la vida de acá abajo se acaba, obviamente que hay que defender la vida de los no nacidos, ciertamente que sí, pero es como que es solamente la candidatura que están planteando ustedes, se está nucleando en el ámbito del providismo solamente por el tema pro vida, o también hay otro tipo de finalidades que tienen, porque si no es como acotar nada más que la cosa, algo esencial, excelente, muy bueno, pero que hay muchísimas otras cosas más para plantear, digamos, no solamente este. No, lo que pasa es que surge el partido, surge la iniciativa de Gómez Centurión cuando se instala en la Argentina el debate por el aborto. Esa, modo de ver, es la verdadera grieta que hay en la Argentina, es la cultura de la vida contra la cultura de la muerte. Es algo fundamental. O sea, pensar en un país serio, si estamos permitiendo y promoviendo que el Estado asesine a los niños de su madre. O sea, eso es algo que hay que solucionarlo, porque si no, no podemos tener protección desde ningún punto de vista, porque lo más básico y fundamental, que es la defensa y el cuidado de un hijo, no se lo está respetando, al contrario, se fomenta, no se lo reconoce como persona. Bueno, ¿qué podemos esperar de un país que está bañado en la sangre de sus hijos inocentes? Pero obviamente no podemos ir a gobernar con una idea solamente pro vida. Es la base que nos pone dentro de un ámbito moral donde va marcando las diferencias. La concepción de la vida es una concepción de país que tenemos.
O sea, nosotros planteamos la defensa de la soberanía nacional en el orden político, cultural, territorial, en el orden económico, independencia política, el gasto público, reducirlo, en la parte administrativa política. O sea, tenemos un proyecto que es un proyecto de nación, ¿sí? Surgimos por la cuestión pro vida. Una vez nos convocó un candidato acá en San Luis que le es pro vida, pero respondía a Macri. Y lo primero que nos convocó para ver si los apodamos o no, le digo, no, y si yo tengo contacto directo con Macri. Bueno, dígale que los argentinos estamos dispuestos a morirnos de hambre por el país. O sea que no hacía falta que arreglara con el Fondo Monetario. Pero lo que no vamos a permitir es que maten a los hijos. Así que ahora se la aguanta. Surgió por defender a los niños, ¿sí? Pero vamos por restaurar la Argentina, devolverle el sentido de nación, devolverle el sentido de república, devolverle el sentido de soberanía, y devolverle el sentido de grandeza, ese destino que tienen las naciones de ser grandes, ¿sí? La idea es restaurarla en todos los órdenes, y para eso nos estamos preparando, tenemos proyectos, y para eso hemos venido, si no, no estaríamos acá, seguiríamos haciendo solamente marcha. Claro, tal cual. Hay dos principios que vos preguntabas recién, Javier, que en realidad uno es justamente para quien está en el partido, quien trabaja, tiene que estar a favor de la vida y en contra de la ideología de género. Esos serían como dos principios básicos, fundamentales. Y de ahí en adelante todo lo que sigue después, es decir, restaurar la educación, porque creo que hoy en día esta educación que tenemos, adoctrinamiento desde pequeños a los chicos, con un sistema cada vez que genera menos mérito y menos esfuerzo, y eso hace que todo sea cada vez más mediocre. Nos íbamos a caer en un país que estaba entre los primeros, o el primero en América Latina en cuanto a lo que era sabiduría y educación, y hoy en día estamos cayendo porque otros países nos superan. Bueno, y el marxismo cultural reinante, donde en realidad la gente, los ladrones son víctimas, y no se les genera una pena como debería ser, diciendo que uno vive en la sociedad cada vez más enrejado, encerrado, con miedo y demás. Bueno, todo esto hace que, justamente como decíamos nosotros, restaurar la Argentina en todos los niveles, partiendo de valores fundamentales como son el derecho a la vida, y la libertad, y ahí en adelante en el orden natural, o sea, o basándonos en el orden natural, generar cambios y en realidad juzgar a este progresismo de los últimos 30 años por los resultados, no por los ideales, porque por los ideales parece todo muy, muy bonito y para eso crearíamos el Ministerio de la Felicidad. Y sin embargo, esto no ha resultado. Entonces, bueno, es hora de empezar a decir, bueno, no nos creían o no se creía que esto podía terminar así. Miren los resultados de los 30 años, los tenemos ahora. Bueno, es hora de empezar a cambiar esto y hacer las cosas de manera diferente, por lo menos para que quizás nosotros no lo vamos a ver, pero bueno, nuestros hijos o nietos se muevan en un país que se asemeje más a un país como fue antaño, con nuestros bisabuelos o tatarabuelos, y no lo que es ahora, que es un país que fomenta el pobrismo, que fomenta la vagancia o el planismo y demás, y por otro lado es que está en contra de la familia, en contra de ciertos valores básicos, y no importa el tipo de creencia, es decir, no se cree en absolutamente nada, nada trascendente, todo es intrascendente, todo es ahora. Eso es lo que queremos empezar a dar el cambio nosotros. Dos preguntas cortitas para terminar. Primero, ¿tuvieron apoyo de protestantes, por ejemplo? ¿Se acercaban protestantes, evangélicos, cristianos no católicos? Evangélicos sí. Evangélicos sí, por lo menos conmigo, porque yo, bueno, por las pacientes que veo gente de todos los credos, y los evangélicos quizás son los que están más motivados a llevarnos, o por lo menos bueno, vengan para acá, ayúdennos, hablen con la gente. Yo diría que son los evangélicos los que están más motivados a compartir, o que compartamos el tiempo con ellos. Todavía faltan para las elecciones que van a ser en noviembre acá en San Luis, donde vamos a ir con diputados provinciales y concejales, pero los que hasta ahora están más proclives a recibirnos son los evangélicos. Por las dudas, termino con la última, para una introducción nada más. La provincia en la que están ellos ahora es la provincia de San Luis, que tiene hace 20, 30 años prácticamente los mismos, con alguna intermitencia, los mismos funcionarios políticos de la misma casta, enquistados, prácticamente enquistados. ¿Cómo han hecho con el tema de los medios de comunicación? ¿Tuvieron algún tipo de ayuda de parte de los medios o tuvieron poca repercusión? ¿Ustedes están presentando por qué lista concretamente? Padre, aclaro esto. Sí. ¿No ven el apoyo de católicos? Sí.
y evangélicos. Al apoyo católico nos referimos al grueso de afiliados, ¿sí? Pero el equipo de trabajo, lo tenemos en Mercedes, que está desde el comienzo con nosotros, de que Juan José fue candidato a presidente, Romina Font, que es evangélica, sus padres son pastores, y ella y su familia nos ha apoyado y trabajado con nosotros, y Romina sigue trabajando con nosotros, en ese orden, la parte evangélica por parte de ella ha estado siempre firme, y el equipo de trabajo, todos los demás somos antes, cuando nos referimos al apoyo, nos referimos al grupo de afiliados que nosotros necesitábamos para conformar el partido. Porque todo el equipo lo hemos conformado con gente así, que participa de los mismos principios, no solamente en el orden intelectual, sino que los lleva también a la vida práctica. Claro. Y con respecto a que gobierna en San Luis, van más de 36 años. Yo tengo 36 años y después, con Alfonsín creo que ha entrado a Adolfo y hasta el día de hoy se mantiene. Y hoy, por ejemplo, están celebrando 4 años de los planes sociales. Los 4 años mentira. Ya que Adolfo, hace más de 20 años, venían con los planes sociales, colores, y están celebrando que ha pasado a ser un sistema de gobierno donde toda la economía de la gran mayoría de las familias en San Luis se basa con un plan social donde se ven permanentemente amenazados de perder el plato de comida si no son funcionales a ellos, a sus intereses políticos, o becas. Acá la cuestión laboral en San Luis se maneja con los planes sociales, que son un modo de gobierno, donde la gente ha perdido sus libertades, su libertad política, su capacidad de protección económica y realización como persona, ¿sí? Porque están siempre sometidos a un plan social, o sea, hace más de 30 años que venimos con planes sociales. Y cuando hay una contratación, lo hacen, por ejemplo, en un cargo administrativo del Estado, lo hacen como monotributista. O sea que te siguen agarrado o te contratan por 3 meses que te van renovando, pero vos siempre tenés prácticamente la renuncia firmada. Han hecho un hospital de primer nivel, enorme, fantástico, pero no tienen la capacidad de contratar médicos porque lo hacen todo bajo este régimen y los médicos no quieren aceptar porque tienen que venir de otras provincias, dejar sus trabajos seguros, van con inhibición de matrícula. De hecho, me lo han contado médicos de una provincia, no voy a decir quién es para no complicarlos, porque no sé si cuántos médicos habrán venido a esa provincia, lo conozco de primera mano. O sea, acá la política de Estado es sujetarte económicamente para estar siempre dependiendo. Van más de 30 años que la gente de San Luis está bajo ese régimen. Y hoy lo celebran como un gran logro. Acá en San Luis no se produce. Están habiendo delitos que antes no había. Acá antes no se robaba. Muy pocas veces veía robo a mano armada. Ahora hay robo a mano armada y te tienen secuestrado en el local por varias horas. Desaparecen niños y no se pueden encontrar. Acá en San Luis vos pasás por la plaza, los chicos están fumando marihuana. Eso antes no se veía. San Luis es muy chiquito, combatir el narcotráfico sería muy fácil, pero no hay voluntad para hacerlo. San Luis está totalmente entregado. Los grupos feministas rompen los hospitales, rompen la municipalidad, quieren quemar la catedral, Iglesia de Santo Domingo, Don Bosco, los templos evangélicos, destruyen todo a su paso. Más las agresiones que recibimos nosotros cuando queremos defender los templos. Claro. Y la policía tiene orden de no actuar. Entonces, prevalecen los derechos de estos grupos subordinados que destrozan la ciudad, que pagamos todos con nuestros impuestos, y la policía no tiene ni siquiera la posibilidad de cuidarnos. En la última marcha feminista venía caminando, vi la iglesia destruida, que no sabíamos que había marcha, estoy filmando y viene la policía y me dice, cuidado, cuidado que ahí viene. Entonces me enojo y digo, cuidado, ¿cómo cuidado? Vos me tenés que cuidar a mí. ¿Cómo puede ser que vos no me puedas defender? Y me lo dijo. Si nosotros actuamos, perdemos el trabajo. ¿Qué le digo a mis hijas cuando pierdo el plato de comida? Bueno, así está la política. Y así está todo en San Luis. La oposición también, ¿no? La oposición también. La oposición, digamos, ha sido funcional a esto. Van todos, siempre es lo mismo, con tal de acomodarse en un puestito después. Y justamente eso es lo que hemos visto nosotros también, que vamos, como se dice, juntos por el cargo, en vez de juntos por el cambio. Cosas así que el punto es ese, es decir, nada, mover una pieza mínimamente para que todo siga igual y cada uno siga con su quintita. Eso es lo que nosotros no aceptamos y no toleramos, formar equipos para realmente cambiar la sociedad y barrer esta casta política y mejorarlo. Es la única manera de hacerlo, es con algo totalmente nuevo, con valores. Es la única manera. En orden a esto que decís, Martín, en una provincia
que nosotros ahora estamos caminando en las calles y escuchamos que la gente hace muchos años que está disconforme, pues no es que la gente esté contenta, la gente quiere otra cosa, está harta de estar presa. En una provincia donde hace 30 años que la gente está en disconformidad, ¿cómo puede ser que la oposición no haya sido capaz de ganar los cargos, de renovar la casta política? O hay complicidad, o son totalmente inoperantes. Si cualquiera de las dos cosas tiene los mismos efectos. O sea, no hay oposición real en la provincia de San Luis, porque para la oposición está todo regalado, porque la gente está desconforme, pero la oposición no es seria. Si no, no tendríamos ni estaríamos viviendo esto. Hace más de 30 años que hacen lo que quieren con nosotros. La gente tiene miedo de afiliarse, tiene terror. Hay gente que no quiere trabajar porque tiene miedo que los lastimen. O sea, a ese nivel se llega acá en San Luis. Y me ha pasado que la gente me lo dice. Y muchas veces yo personalmente he tenido temor. No tengo hijos. Y sé que me estoy enfrentando a cosas complicadas. Pero bueno, yo elegiré cómo continuar mi vida. Pero fíjense cómo estamos. Si la oposición no logró nada en San Luis, o es cómplice, o es estéril, inoperante. Entonces que se dediquen a otra cosa, que dejen de vivir de la política. Porque se acomodan por dos cargos, y nosotros seguimos sufriendo los planes sociales. Bueno, aquí está el caso entonces de dos personas ya grandes que no vienen de la vida política, no vienen del, digamos, del ruedo. De hecho, la inmensa mayoría, creo, corríjanme, no viene de un partido político previo, sino que son gente que está entrando prácticamente virgen a la vida pública con esta candidatura, ¿no es así? Bien. Bueno, el 100%. Bueno, el 100%. Entonces, el 100% de estas personas no es política, o sea, no significa no trabaja en ningún partido político, es la primera vez que está incursionando en este tema. Terminamos con una frase que a mí me gusta repetir siempre, que el padre Castellani decía que el día de mañana uno no va a ser juzgado por cuántas batallas tenga ganadas, sino por cuántas cicatrices tiene, ¿no? Y cuando uno era chico, nuestro papá nos decía, a mí, a Martín, mi hermano, que uno no puede quejarse si no se queja, no se queja si no se queja. Es cierto que uno puede decir, bueno, yo no estoy del todo de acuerdo con este sistema, con este modo de obrar de la política actual, etcétera, 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 pero uno dice, sin claudicar, sin ir contra los principios y todo, hay que, me parece, si uno tiene esa vocación, tiene que intentar hacerlo, si están dentro del llamado que Dios le ha dado. Les agradezco el tiempo, espero que les vaya bien. Recuerden en qué lista están para la gente de San Luis, para que sepan, así saben en qué lista están. Sí, todavía no tenemos número de lista porque nosotros no vamos a las PAS, porque no tenemos lista interna. Okay. Así que estamos esperando que pasen las PAS. Ahí se presentan las boletas, una vez que se aprueben nos dan el número de lista. Bien, pero ese partido no San Luis. No San Luis. Padre, ¿le puedo cambiar el final con Castellani? Sí. Es oración por nosotros los vencidos, del padre Castellani, que dice: Rey a quien no interesa la victoria, sino que sea el juego bien jugado, y más que los laureles de la historia, que salga alguno y sea un buen soldado. En eso estamos. Buenísimo, espero que les vaya muy bien. Dios les bendiga mucho a todos. Adiós. Muchas gracias. Pórtese bien. Chao, chao. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.